acá no le pegamos o no tomamos una buena decisión, o las que no fueron las ganadas, ¿no? Las perdidas. Sí. Sí, bueno, al comienzo del matrimonio, una de las cosas que no hicimos bien, que a ver, yo no sé, no es que no nos enseñaron, lo sabíamos. Hoy en día yo quisiera que se me hubiera enseñado todas las veces que fuera posible sobre el lugar secreto, la carpa del encuentro, y sobre la importancia de agradar a Dios en todas las áreas, inclusive en la económica. Nosotros al principio no diezmábamos, no porque no lo supiéramos. Nosotros nos casamos en la hiperinflación, en el 88, mi sueldo, mi quincena, cada 15 días cobraba, me alcanzaba para 2 bolsas de cemento. No sé si alguno recordará, es decir, comprábamos pan a la mañana y a la tarde no sabíamos si el sueldo no iba porque así, de ahora aumentaba. Fue un momento muy difícil en la Argentina. Y el sueldo me alcanzaba para comprar 2 bolsas de cemento que estábamos construyendo. Entonces, había motivos para no darle, entre comillas, existían motivos. Y nosotros nos autoconvencimos de que no íbamos, autoprofetizamos miseria, que no íbamos a llegar a fin de mes, que el sueldo no nos iba a alcanzar, que nosotros alquilábamos. Eso, amor, porque teníamos un alquiler para pagar, 2 carreras para seguir, que nosotros no la dejamos, y el seminario. Y el sueldo era tan pequeño que, y como vos decís, por ejemplo, uno iba a ir a comprar 6 huevos, porque no era que compraba una docena, 6 huevos. Los ibas a la mañana y para la tarde ya tenías otro precio. Entonces era tan difícil, era una situación azarosa, porque uno no sabía para dónde ir. Pero nosotros decimos, ¿cuántas bendiciones nos perdimos, no? ¿Cuántas bendiciones nos perdimos? Es una de las cosas, porque a veces uno escucha a la gente, a los pastores, y te cuentan la ganada. Esa es una pérdida, nos lamentamos, nos avergonzamos, no le agradamos al Señor, nos perdimos de muchas bendiciones. Más adelante en el tiempo, cuando fuimos convencidos... Fue un periodo de tiempo, perdón que te interrumpa, sí, pero fue un periodo de tiempo corto, hasta que nosotros nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo, o sea, no importaba si teníamos o no teníamos, si nosotros confiábamos en el Señor y nosotros lo honrábamos a Él y lo hacíamos por honra a Él, teníamos que tener la plena certeza de que el Señor nos iba a proveer. Y así fue, siempre que lo hicimos. Y encima de ello digo, viste, cuando uno no tiene esa claridad en el espíritu, mira las cosas humanamente, como tal vez le puede pasar a muchas personas, pero nosotros decimos, no solo deshonramos al Señor, sino que también nos perdimos bendiciones por nuestra poca sabiduría. Y me gustaría, perdón, que contaras qué pasó después, porque cuando nos dimos cuenta que eso estaba mal... Claro, cuando nos dimos cuenta mucho tiempo después de lo que habíamos hecho al comienzo del matrimonio, restituimos. A ver, ese es el problema de mucha gente que cree que porque pasó el tiempo, entonces ya somos libres de la responsabilidad. Los pecados que uno no se arrepiente y que no cancela delante del Señor siguen vigentes, aunque tengan 30 años. Entonces nosotros hicimos restitución con el tiempo. Claro, yo quisiera ser muy claro y no inspirar a la gente a que haga lo mismo y que diga, ahora no puedo, no tengo, no lo hago, mañana lo voy a hacer. De ninguna manera, ese no es el modelo bíblico. Nosotros fuimos convencidos por pecado, devolvimos con los intereses lo que habíamos, pero ese no es nosotros le damos a Dios porque nosotros le amamos y porque queremos obedecerlo. Dice la Biblia que es para aprender a temer a Dios. Dios está en nuestro primer lugar, es lo primero, sacamos siempre lo primero, porque aprendemos a temer a Dios. Entonces, aunque nosotros hicimos restitución, es una de las perdidas, una de las cosas que nos avergonzamos y de la que no haríamos, ¿no? Hoy en día no importa lo exiguo que sea el sueldo que hubiéramos tenido, nosotros hubiéramos hecho lo que dice la palabra de Dios, lo que hacemos hoy en día, lo que yo inspiro a la gente a que haga, a que lo primero se lo dé a Dios. Y yo pensaba en 2 cosas más de esa época. La primera era que tratábamos de mantener la integridad. Nosotros viajábamos en colectivo todos los días y si nosotros caminábamos casi 1 kilómetro, pagábamos menos el colectivo. Entonces hacíamos eso. Y a veces había personas que, si venían en el colectivo, seguían una parada más
aunque hubiesen pagado un poquito menos. Nosotros nos bajábamos donde correspondía y caminábamos ese kilómetro, pero por integridad. Entonces en ese aspecto lo cuidábamos, pero creíamos que este no era tan importante. Y después cuando el Señor puso convencimiento, la restitución fue un proceso. ¿En qué sentido? Saber cuánto se ganaba actualmente en ese lugar de trabajo, empezar a juntar el dinero, poner más, el 20% como mínimo más, y por más que uno lo hiciera, quedarse con el sabor amargo de no haber entendido que era honra al Señor. Entonces, eso, por ejemplo, si uno tuviera la posibilidad de no volver a hacerlo, no nos trae mucha satisfacción. Del mismo modo, si tuvieran, ¿vieron como en esas películas donde uno tiene la oportunidad de mandar un mensaje al pasado? Si pudieran mandar una capsulita al pasado a la Silvia y al José Luis recién casados, y pudieran mandarle un breve consejo, ¿qué les mandarían hoy? Yo tengo la certeza, la absoluta certeza, yo les diría de que no abandonen la carpa del encuentro, el lugar secreto, que prioricen las disciplinas espirituales, que pongan a Dios en primer lugar, no la carrera, no la familia, nada, que pongan a Dios en primer. Yo tengo absoluta certeza de eso, que lo que yo predico cada domingo es lo que practico, lo que creo, y lo que me hubiera gustado que yo hubiera tenido esta revelación y que me lo hubieran machacado todos los domingos. Así que cuando yo insisto los domingos acá y hablando sobre la carpa del encuentro hace 5 años, me lo imagino a Pablo cuando dice, no me canso de decirle siempre las mismas cosas. Dice Pablo, le escribe ahí, no me canso. Y yo hace 5 años y medio vengo hablándole de lo mismo. Y yo hubiera querido que un pastor así a mí me hubiera hablado sobre la importancia de las disciplinas espirituales, sobre el ayuno, sobre la oración, sobre el lugar secreto, sobre poner a Dios en primer lugar en la finanza, poner a Dios en primer lugar, no nada de poner la carrera en primer lugar, nada de poner el servicio, Dios. Yo tengo absoluta, ese es el mensaje que yo le enviaría al José Luis de 19 años, a la Silvia de 19 años, le mando este mensaje. Miren a Dios, ustedes prioricen a Dios por encima de todo. Y en mi caso, si yo tuviera que enviarle un mensaje, le diría que tenga más fe. Porque lo que noté en mi adolescencia, en mi juventud, y creo que, no sé si alguno se identifica, es cuando venía un problema, ya me sentía desbordada por el problema. Y Dios fue tan fiel a lo largo de todos estos años de vida, que si yo miro atrás, lo único que lamento es eso. No haberlo honrado con más fe, porque Él siempre estuvo, Él siempre se movió, Él siempre llevó a buen término las cosas. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 8 que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, eso no son palabras. El que sustenta esa palabra y esa promesa es Dios mismo. Pero cada vez que había un problema yo me desesperaba o lloraba, o bueno, todos esos altibajos emocionales. Y realmente Dios es un puerto seguro. Si nosotros acudimos a Él se va a encargar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero se va a encargar. Y lo he visto a lo largo de los años. Entonces eso es lo triste, ¿no? No haber tenido la fe que le honrara a mi Señor. Pero qué bueno que ahora podemos aprender nosotros de sus desaciertos, ¿no? Porque esto bendice a todos los que estamos escuchando, porque hay muchas personas que están en esta etapa, en esta época, en este momento de su vida tomando estas decisiones y creo que no vamos a cometer los mismos errores para poder recibir esa bendición. Pastores, y en relación al llamado, ¿no? Ya vamos un poquito más adelante, están casados. Cuando el Señor los llama, ¿cómo ustedes sienten esto? Si bien se habían comprometido delante del Señor, se consagraron para servirle juntos. ¿Cómo fue esto del pastorado, del llamado, del ministerio que todos conocemos, que fue un ministerio internacional, viajando tanto, el ministerio de sexualidad, de la familia? Yo me convertí a los 19 años y el llamado es un estilo a lo que le pasó a Pablo, que Dios se encuentra con él y le dice cuál va a ser el llamado de su vida. No es que yo recibí específicamente qué iba a hacer, pero yo desde que me convertí a los 19 años, estaba en segundo año de la universidad, a los 19 años, cuando me convierto, siento un profundo deseo de servir a Dios. Es decir, desde que yo me convierto, yo lo que quería, ya no quería ser abogado, estaba en segundo año de la universidad de abogacía, ya no quería trabajar como abogado, sino que yo quería servirlo a Él. Entonces la primera cosa que hice fue preguntarle a Dios si tenía que seguir estudiando. La gente se pregunta.
y pasé toda una noche orando, preguntándole al Señor qué hago si dejo o no la carrera. Porque en principio no era una carrera que a mí me gustaba. Yo quería ser periodista deportivo, pero en aquel entonces había muy pocas posibilidades de trabajo, me desanimaron un poco. Entonces, siguiendo más el sueño de mis padres, yo ingreso a la facultad de abogacía. Así que no era mucho algo que... Pero yo dije, lo voy a hacer porque yo tenía motivaciones pésimas. Hoy me doy cuenta, quería ser el mejor abogado, quería tener toda la plata del mundo, el más reconocido. Y cuando me convierto, yo dejo todo eso y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo con la carrera? Y siempre le digo a la gente, ¿no? Porque, ¿qué te respondió Dios? Y no me respondió nada. No me dijo nada. No me dijo nada y entonces yo le dije, Señor, si tú quieres que yo deje, me tienes que hablar clarito. Entonces yo tomé la decisión de decirle, Señor, si tú quieres, yo dejo ya. Pero de lo contrario, yo voy a terminar como un testimonio de algo que comencé y que quiero terminar. Efectivamente, nunca sentí la voz de Dios que me dijera que abandone la carrera, pero sí tenía la plena convicción en mi corazón de que yo no quería ejercer la abogacía, sino que yo quería servirlo a Dios. Eso cuando me convertí. A los pocos meses nos ponemos de novio, hacemos esa decisión juntos de servir al Señor. Y ahí empezó nuestro llamado. Es decir, en el noviazgo ya sabíamos los dos que queríamos servirlo y donde Él nos mandara. Ese es el problema de veces los chicos que se ponen de novio y uno quiere ser misionero y el otro quiere ser algo totalmente diferente que ni tiene que ver con las cosas del Señor. ¿Dónde va a llegar eso? Si uno quiere ser el mejor profesional y el otro quiere servir a... Nosotros estábamos plenamente convencidos de que con nuestras carreras, ella como médica, podíamos ir a cualquier lugar del mundo a servirlo, donde Él, es decir, nos mostramos disponibles. Así empezó nuestro llamado. Le dijimos al Señor, acá estamos, acá está nuestra vida, estamos disponibles. Pensábamos que íbamos a ser misioneros, quizás en el futuro. Nunca pensábamos que íbamos a tomar el pastorado, pero bueno, el pastor de nuestra iglesia nos propuso para que nos hiciéramos cargo de un anexo que tenía la iglesia, 60 kilómetros. Comenzamos así, después también... Mientras estudiábamos. Mientras estudiábamos, estábamos en el seminario. Después quedamos a cargo de la iglesia. Nunca pensé, ninguno de nosotros pensó en ser pastor. Quizás remotamente en misionero. Pero bueno, nos mostramos disponibles. No es que esto o esto. Donde Él nos quisiera. Y así fue que empezamos el pastorado en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe. Y después de 4 años el Señor nos trajo acá, al Chaco, y acá estamos, ¿no? Con un ministerio muy reconocido después que el de sexualidad, que hoy vemos un cambio en el enfoque, en las prédicas, y eso un poco es la pregunta, ¿no? ¿A qué se debió ese cambio en el enfoque, en la predicación que tenía tan enfocado a la sexualidad y hoy, ¿no? que han dejado de viajar tanto, de participar en tantas conferencias alrededor del mundo? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué nos pueden enseñar a todos acerca de ese cambio de enfoque? Lo que yo quiero decirles es que nosotros nos volvimos idólatras. Vieron que contamos las ganadas, pero también contamos las perdidas. La bendición de Dios tomó el lugar del bendecidor en nuestro corazón. La bendición de Dios, el ministerio, los viajes, las invitaciones, tomaron el lugar de Dios en nuestro corazón y nos apartaron del lugar secreto. Se volvió nuestro Dios. Es decir, servíamos para Dios, pero no servíamos a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Servir para Dios y servir a Dios. Nosotros todo el mundo ha sido llamado para servir a Dios en primer lugar y luego para Dios. En intimidad. En intimidad. Por eso Marcos 3:13 dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Primero con Dios, servir a Dios en el lugar secreto y luego hacer algo para Él. Y bueno, el ministerio tomó el lugar de Dios en nuestro corazón.
abandonamos el lugar secreto, lo descuidamos el lugar secreto, descuidamos el estudio de la palabra, eran demasiado los viajes, demasiado las invitaciones, pasábamos semana entera en los aviones y eso nos fue apartando del lugar secreto. Ay, cómo me gustaría que todo el mundo pudiera entender de las pérdidas nuestras, de la cantidad de consecuencias negativas que uno tiene al darse la cabeza contra la pared. No abandonen el lugar secreto, la carpa del encuentro, la relación con Dios. ¿Qué vamos a saber lo que tenemos que hacer para Dios si no estamos con Dios antes? Es ahí en el lugar secreto donde Dios te dice qué es lo que tenés que hacer. Y eso fue nuestro gran pecado. Y yo pensaba, amor, que no fue algo rápido. Nosotros empezamos nuestra vida con oración, con vigilias, como le decía José Luis, y poco a poco, con los años, no era que no orábamos, sí orábamos, pero ¿era el Señor el centro de nuestra vida en la oración? No, muchas veces orábamos pensando en lo que teníamos que hacer, en lo que venía por delante, orábamos apurados. ¿Cómo uno va a salir de la presencia del Señor apurado? Todas esas cosas, leer la palabra, porque escribíamos, pero uno lee la palabra como lee otro libro, pero no es el libro que da vida. Todas esas cosas que fueron poquito a poco, hasta que llega un tiempo en que las oraciones son superficiales. Y ¿saben qué? No era algo malo, porque lo que estábamos haciendo era servir para Dios. Yo muchas veces me preguntaba y decía, pero lo que estamos haciendo es bueno. Y uno predicaba la palabra y veía frutos, no tal vez tantos como esperaba, pero veía frutos. Entonces decía, Dios está avalando esto. Claro, pero uno se va secando interiormente y va deshonrando al Señor al no tener esa vida espiritual. Y las invitaciones eran cada vez más. Yo digo que la agenda la armaba el diablo. No, ahora tengo esta luz. La agenda la armaba el diablo. Yo sé que hay pastores mirando, la armaba el diablo. Trabajábamos para Dios, pero sin la dirección de Dios, en el poder de la carne, en nuestras propias fuerzas. Número 2, apoyados en los conocimientos humanos. Ay, Señor, me está agarrando, ¿no? Apoyado en los conocimientos humanos. Íbamos a la escuela del hombre a buscar los recursos para trabajar espiritualmente y apoyado en los dones que Dios nos había dado, pero no en Dios, en nuestras fuerzas, en los dones y en las capacidades o recursos que la escuela del hombre nos había dado. No quiero desestimar diciendo de que está mal prepararse académicamente, no. Lo que quiero decir es que Dios tiene que estar en primer lugar. Y que los recursos que necesitamos para servir en la obra de Dios son recursos espirituales. Los recursos que necesitamos te van a ser provistos por Dios en el lugar secreto. Esos son los recursos primarios que necesitamos para ser efectivos. Por eso es que Dios lleva a Moisés. Él tenía las mejores universidades al lado del faraón en Egipto, pero Dios lo desprogramó y lo llevó al desierto para que él aprendiera las disciplinas espirituales, recursos espirituales que eran los necesarios para liderar a su pueblo. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que tener, que lo primero es Dios y los recursos espirituales que necesitamos para hacer la obra de Dios nos tienen que ser dados por Dios. No te lo puede dar la escuela del hombre. La escuela del hombre no te puede dar los recursos que vos necesitas para hacer la obra de Dios. Necesitas los recursos de Dios que se consiguen ¿dónde? En el lugar secreto. Por eso estaba todo tergiversado, ¿no? ¿Y por qué digo que la agenda la armaba el diablo? Porque nos empujaba y nos empujaba. ¿A dónde quieren ir? ¿A qué país quieren ir? ¿Quieren ir a China? Yo les hago la China. ¿Quieren ir a Corea? Vamos a Corea. ¿Quieren ir a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos. ¿A qué iglesia quieren ir? Todo. Acá. No hay problema. Pero hasta que un día el Señor nos habló con mano fuerte. ¿Te ha sucedido que el Señor te habla con mano fuerte? Dice en Isaías que Él nos habla con mano fuerte. No había otra forma de que entendiéramos, de que teníamos que parar. Hay gente que a veces nos pregunta, ¿y hubo advertencias? ¿El Señor les advirtió? Sí, siempre te advierte. Siempre el Espíritu Santo te advierte. Muy suavemente. Muy suavemente, a través de gente consagrada, gente de la iglesia, pastores, acá, el Espíritu Santo, tranquilo, baje, pero ¿cómo bajar? La pelota está girando a 100.000 revoluciones por minuto, la agenda tenía 2 años, ¿cómo hacer para parar todo eso? Y bueno, tiene que venir la enfermedad, ¿no?
mano fuerte. Y en el 2015 el Señor pasó por nuestro barrio, por la gracia y la misericordia, que todo sea para su gloria. No hay nada, es todo gracia y misericordia de Dios. Tendríamos que haber sido cortado, eliminado, después de tanta tristeza que le producimos al Señor, abandonando el lugar secreto, trabajando en nuestra propia fuerza. Pero el Señor intervino, visitó nuestro barrio, tocó nuestra puerta, nos invitó a ir al desierto, nos inscribió en la escuela del carácter y nos invitó a cursar la primera materia, la del quebrantamiento. Y después cursamos la segunda materia, la del quebrantamiento. Y después la tercera materia, que es la del quebrantamiento. Sí. Tal cual. Era quebrantamiento 1, quebrantamiento 2 y quebrantamiento 3. Era todo un año de quebrantamiento. Amor, yo pensaba cuando estabas diciendo, yo les dije, ¿no? Les compartí hace un ratito de que veíamos el obrar de Dios en lo que hacíamos, pero no tanto como quisiéramos. Y una de las cosas que el Señor nos habló en el proceso es que cuando uno da información, uno toca la parte intelectual del ser humano. Cuando uno cuenta o relata historias vividas o experiencias de sanidad, puede tocar las emociones de esa persona. Pero que hay un área que no va a ser tocada si no es por el poder de Dios, y es el área espiritual. Pero los que vamos a operar, que somos los creyentes en el área espiritual, tenemos que tener el respaldo de Dios, el fuego del Espíritu Santo, para permitirle a Él que Él haga lo que es imposible para los hombres. Entonces, una de las cosas que nos tuvimos que arrepentir fue de eso, de haber nosotros llevado adelante el ministerio en nuestras fuerzas, porque a cuánta gente le podríamos haber ministrado a nivel espiritual y podría haber sido transformada su vida si nosotros permanecíamos en el lugar secreto, si nosotros no le poníamos un límite a Dios, si nosotros no lo dejábamos de lado, organizábamos nuestra agenda y le decíamos después, Señor, bendice lo que... ¿Cómo eso? La agenda tendría que haber sido resultado de lo que... Pregunta, ¿cómo oran juntos? ¿Cómo se ponen de acuerdo? La carpa del encuentro. ¿Fue fácil desde el principio hacerlo? ¿Cómo se hace? Cuesta lágrimas. Cuesta lágrimas. Cuesta lágrimas orar y cuesta más lágrimas orar juntos. Que las parejas oren juntos cuesta lágrimas. Pero esa es la evidencia de los resultados que produce. De la guerra espiritual que van a tener cuando quieran ponerse de acuerdo para orar. Porque esa es la evidencia. Porque nosotros encontramos tiempo para todos los placeres, para ir a jugar al fútbol, para ir al shopping, para salir con las amigas, pero para ponerse de acuerdo para orar, lágrimas. Por los resultados que producen. La Biblia dice, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo aquí en la tierra y le piden a Dios cualquier cosa que le piden, va a ser concedida. Si se ponen de acuerdo, el poder del acuerdo en la unidad. ¿Cuántas bendiciones se pierden los matrimonios porque no oran juntos en unidad? No oran. Y cuesta lágrimas. Pero no fue fácil. No fue fácil. Nada. Recuerdo que cuando empezamos este proceso lo iniciamos en lo que es la parte de atrás de nuestra casa, que hay un pequeño galponcito. Hicimos una partecita entre los cachivaches y todo, ordenamos ahí y comenzábamos el tiempo de oración, Marisa, con música. Poníamos el celular y poníamos música. ¿Y por qué hacíamos eso? Y porque nos costaba empezar a orar y permanecer. Porque uno entra muchas veces, por eso el pastor nos habló de no entrar a los empujones a la presencia del Señor. Entramos tan apurados que le decimos, amén, y ya estamos por salir. Pero no le dimos ni lugar a que Él nos hable. Ese estado de ansiedad, como decía el pastor, que íbamos en una pelota que giraba a 100.000 revoluciones por segundo, no había forma de pararla, nos llevaba a que cuando estuviéramos en oración se nos vinieran todos los pensamientos habido y por haber. Todo lo que no hiciste, todo lo que te faltaba hacer, los compromisos que tenía, a quién no le contestaste el mail, a quién no le contestaste el WhatsApp. Una memoria espectacular. Entonces uno ahí se da cuenta de cuán grande es la guerra espiritual en el tema de la oración. Porque se terminaba el tiempo de oración y se te pasaba la ansiedad de las cosas que no habías hecho. Pero ¿qué hacíamos? Poníamos el celular y empezábamos a orar. Y uno empieza con niveles superficiales. A pesar de haber orado, entre comillas, toda una vida, empieza con niveles superficiales. Y yo más de una vez sentía, como le debe pasar a las personas que me están escuchando, que las oraciones llegaban al techo. Y yo veía a mi esposo, porque en ese tiempo que tuvimos ese proceso de salud, un periodo yo estuve en cama y casi no me podía levantar,
por un problema al corazón, y entonces en ese periodo mi esposo seguía orando, se levantaba a las madrugadas, seguía orando, y yo me levantaba un ratito más tarde para orar con él, y yo veía que él ya entraba en la presencia, y yo no. Él empezaba a llorar y a mí no se me caía una lágrima, pero ni aunque me agarraran el dedo con la puerta, más o menos. Entonces le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Y cuando uno pierde la intimidad con el Señor, cuando uno pierde la intimidad con el más dulce de los amores, uno tiene que entender que el Señor se ha replegado y que no es rápido todo el proceso. No es que, bueno, listo, te pedí perdón y... ¿Acaso cuando uno le falta al esposo o a la esposa, le pedís perdón? Sí, pero la herida está, la ofensa está. Entonces, es un camino, un andar. Hoy día, por ejemplo, si nos preguntan si ponemos música, no. Es como que están dos novios y le ponen un parlante en el medio escuchando cosas. No querés escuchar a otro. Vos estás hablando con tu amado. Los dos estamos en la presencia del Santo, lo queremos escuchar a él, no a alguien que nos esté cantando. Pero claro, necesitábamos esa parte emocional porque lo que estaba flaco era la parte espiritual. Entonces, si a mí me preguntan un secreto, nosotros empezamos a llorar delante del Señor pidiéndole que nos ayude a perseverar. Porque a veces uno tiene la más buena intención, pero no persevera. Y la decisión que tomamos en esto, que era confiar que el Señor nos iba a ayudar a perseverar, era que el Señor iba a ser nuestra primera cita. Entonces, ¿qué hicimos? Nos llamaban, la agenda nuestra y los compromisos nuestros empezaban muy temprano. Entonces el celular constantemente, y nosotros ya teníamos una dependencia al celular. En ese tiempo, que era el tiempo del Señor, el celular estaba apagado. No importaba qué pasara, Dios era más importante. Entonces empezamos a tomar decisiones así. Hasta que nosotros no salimos de estar con el Señor, no va a haber nada más importante. Y ustedes dicen, bueno, pero yo tengo obligaciones, tengo horarios de trabajo. Bueno, nosotros en estos años también hemos tenido muchas responsabilidades. Si estábamos en un viaje, nos levantábamos 1 hora y media antes solo para dedicarle al Señor, no para bañarse, para arreglarse el pelo, era para el Señor. Ese tiempo, como mínimo, para el Señor. Nos pasó, por ejemplo, cuando los pastores tuvimos el retiro, que fuimos a Israel, el Señor nos dio la palabra para ir. Todos nos levantábamos a las 4 de la mañana para tener nuestro retiro juntos, pero nosotros nos levantábamos a las 3 porque queríamos estar con el Señor antes. No tiene que haber un motivo por el cual uno le dice al Señor, hoy sos importante, pero mañana lo va a hacer el trabajo. No, entonces la primera cosa que tendrían que hacer como pareja es decir, va a ser lo más importante. Si uno entra a las 8 y el otro entra a las 6, te tenés que levantar a las 5, el que se levanta más tarde se levantará con su cónyuge. Pero imagínate esto, ¿cómo se va a sentir un amado cuando uno tiene tanta deferencia hacia él? ¿Cómo se va a sentir el Espíritu Santo si uno le muestra que realmente él es importante, más que mi sueño, más que mi comodidad, más que cualquier cosa? Porque claro, yo siempre pienso en Pecos y Pina, que ahora vamos a presentar, o en este congreso estamos presentando el 3er tomo. Pina hace eso, retasea lo máximo de la adoración, lo máximo de la entrega, pero quiere las máximas bendiciones. Y así hacemos todo. Le queremos dar 5 minutos al Señor, pero que después nos solucione todos los problemas de todos los días, nos diga qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Es bastante facilista de nuestra parte. Pero si estamos dispuestos a vivir una aventura de fe con Él, se transforma todo, hermanos. Todo, todo. No hay área de tu vida que el Señor no empiece a transformar. A mí me gustaría que pudieran animarse, ¿no? No es necesario, porque a veces la gente, ¿cuánto tiempo? No es la cantidad de tiempo, sino la calidad de la oración. A ver, Jesús habló de un fariseo y de un publicano. Uno oraba largo, extendido, su oración nunca llegó al cielo. El otro dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Llegó al cielo y logró la aprobación de Dios. Con esto no estoy queriendo decir que tiene que ser así, pero ahora, cuando uno aprende a conocer a Dios y a enamorarse de Él, solo fluye. Que vos querés estar con Él, que le querés contar, que querés agradecer, que querés... Solo fluye. Pero es algo natural estar con la persona amada. Y nosotros desde el año 2015 hasta 5 años y medio nunca hemos fallado un solo día en la oración. Y ahora tenemos la costumbre de leer la palabra 2 veces al día. Oramos a la mañana y a la noche, y también a la mañana y a la noche leemos la palabra de Dios. Y si me dijeran acerca de un libro, la palabra es una cosa que antes estaba encriptada. No sé si te pasa. Sí, leo esto, ¿no? Y claro, así los teólogos leen, es como un libro cualquiera. Necesita del Espíritu Santo para poder entender la palabra.
Necesita la revelación del Espíritu Santo. Yo, todo tesoro, este libro cada vez más actual, digo yo. Cada vez más actual te hablo. Vos hablas de Levítico, lee Levítico y dice, no puede ser más actual. Lee Números, dice, no puede ser. Esto se escribió hace 2500 años atrás, 3000 años atrás. Dice, no puede, no, es cada vez más actual la palabra. Tiene tanta revelación, tanta riqueza, tanta pasión, pero esto es progresivo. Hay que comenzar, hay que tomar la decisión. Y, número 1, y perseverar. Tomar la decisión y perseverar. Es decir, vamos, que sea nuestra primera cita. Dios nuestra primera cita. Y juntos. Sea a las 4 de la mañana. En estos 5 años y medio hemos tenido que viajar. Cuando viajábamos muchas veces nos encontraba el nuevo día en pleno vuelo. Levantábamos la carpa del encuentro en el avión. Nos poníamos una manta esa que te dan en los aviones y ahí hacíamos la carpa del encuentro. Ahí teníamos nuestro... Nunca le fallamos en ese sentido al Señor. Nunca dejamos de tener nuestra carpa del encuentro en todos estos 5 años y medio. Siempre. Y a la mañana, ¿qué se hace? No se mira noticia. La gente, antes nos pasaba a nosotros, no es que a la gente, a nosotros. A ver, vamos a la noticia, vamos a ver qué dice. No, nada. Celular apagado. Nada de noticia. Primero Dios. Te hace el matecito, si querés, el cafecito. Primero Dios. La primera cita. Y esa es la clave, ¿no? Y hemos tenido tantas bendiciones, hermano. Tantas cosas sobrenaturales. Rejuveneció nuestro matrimonio. Rejuveneció. Todo. Hasta yo hablo cosas que son intrascendentes, como el pasto del patio. Viste que estaba amarillo, estaba en una plaga, tenía el grillo topo ese, que los pájaros me ayudan a combatirlo. Tengo los veo ahí. Ellos vienen conmigo cuando ven que yo salgo con el baldecito azul. Y él sabe que ahí va a haber fiesta. La fe de los pájaros. Él sabe que va a haber fiesta y que va a comer. Y me acompaña, porque al vuelo agarra los bichos, eso, yo les tiro, salen los bichos al vuelo. Una cosa de Pero hasta eso reverdeció. Todo reverdece en la casa, en nuestra vida. Pero eso, la gloria es para Dios, hermano. Para Dios. Lo económico, nunca hemos vivido tanta prosperidad. Con gozo tenemos al dar. Y así todas las áreas de la vida. Pero eso es para la gloria y la honra de nuestro Señor. El Señor reprendió el devorador, teníamos un devorador. Siempre yo digo, ante el dios Esculapio, la farmacia se llevaba todo nuestro ahorro, todo el coche, cada día y medio yo tenía aquí. Y el Señor hizo que nosotros hace ya 3 años y medio, que tengo todos los meses contados, 12, 24, 36, 5, 38 meses que no vamos, sino por tonterías, cosas. Pero antes teníamos enfermedades crónicas y cosas que nunca tenías que tomar medicamentos que no te sanaban. Pero todo lo hizo el Señor. De noche no podíamos dormir, si no nos empastillábamos. Ahora dormimos como si fuera un bebé. La paz de Dios en el hogar, hermano, no la experimentaron la paz, porque nosotros hablábamos de la paz, pero no la conocíamos la paz. Tal cual. Hermano, a veces no entendemos. Yo predicaba acá sobre poner la piedra más grande en el pesebre, hablaba sobre la necesidad de orar a Dios, pero no era lo primero. Hablaba sobre la paz y le decía que si la gente pero no conocía la paz que conocemos ahora. Solamente te da la presencia de Dios, te da esa paz. Entonces quiero animar a todos los matrimonios, a los novios. Los novios tienen que empezar ya. ¿Están orando juntos? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Están orando juntos? Ponerse de acuerdo para orar juntos al Señor, leer la palabra, matrimonio, ya. Tenemos 30 años, hemos vivido una vida de desastre. Comiencen ahora, hermano, comiencen ahora. Vivido una vida, comiencen ahora, punto final, arrepentimiento, volvamos al Señor, volvamos a la palabra, volvamos a poner a Dios en primer lugar en nuestra casa. Porque la primera responsabilidad que tenemos es de atraer la presencia de Dios en nuestros hogares. La clave de un matrimonio es la presencia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Atraer la presencia de Dios. Y eso hay que empezar a terminar con la deshonra. Hay que eliminar todas las cosas en la casa, en nuestra vida, que deshonran al Señor. Si no, la presencia no va a venir. Hay que empezar eso. La clave en tu casa es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, todo es un desastre. Hay que atraer la presencia de Dios. Y traer la presencia de Dios cuesta lágrima, empezar a desprenderse, a renunciar, arrepentimiento, poner a Dios en primer lugar, secar toda la idolatría esa que tenemos. Todo es un ídolo, los hijos son un ídolo, las profesiones es un ídolo, la universidad es un ídolo, todo es un ídolo. Hay que deshacerse de todo eso y poner a Dios en primer lugar. Y vas a experimentar la paz y vas a experimentar algo tremendo de parte del Señor. Quiero animarlos a todos a que lo podamos hacer.
Bueno, la verdad que uno no sabe cómo seguir después de cada respuesta en uno de los momentos del proceso donde usted estaba atravesando enfermedad, dolor, y que no lo escribía sentado precisamente. ¿Se anima a contarnos? Sí. ¿Cómo ser exitoso a la manera de Dios? Ese libro, bueno, fue escrito en esta etapa de 5 años y medio. Dios nos habló con mano fuerte y la única manera que Dios tenía para obligarnos a parar fue la enfermedad. No estamos queriendo decir que Dios nos enfermó, pero lo permitió. Dios permitió y realmente le damos toda la gloria a Dios. Cómo Dios nos trató en estos 5 años y medio fue duro para la carne, pero estamos tan agradecidos al Señor, toda la gloria sea para Él. Y no fueron cosas fáciles, porque alguno dice, bueno, sí, pero tal vez no le tocó sufrir como a mí. Y yo les cuento que los sufrimientos que tuvimos fueron padecimientos graves, crónicos, hipermedicados, con ingresos a cuidados intensivos, o sea, no fueron pavadas. Pero ¿saben qué? Cuando uno tiene un problema muy grave, ocurren dos cosas. O uno se aleja de Dios, o eso lo acerca a Dios. Y ahí nosotros vimos la maravilla del Señor. Nos acercaron las dificultades al Señor. Por eso hoy damos gracias. Fueron un medio que nos acercó a Él y nos sensibilizó. Porque cuando oramos, la mayoría de nosotros no estamos quebrantados. Somos tan orgullosos. Uno ve un matrimonio, cuando se le enferma el hijo, oran de todo corazón mientras está enfermo el hijo. Cuando se sanó, cada uno por su lado. ¿Por qué oraban juntos? Porque estaban quebrantados. Y Dios nos llama. A un espíritu quebrantado Él no lo va a rechazar. Entonces, si aprendemos de esto, les puede servir, ¿no? No tengan que pasar ustedes por la mano fuerte. No desprecien los desiertos de Dios, porque son los lugares que Dios escoge para hablarnos, para revelarse. Y bueno, ese libro, Cómo ser exitoso a la manera de Dios, que también pueden bajar gratuitamente, junto con el audiolibro, lo escribimos, bueno, yo estaba tirado, porque tenía problemas de columna, que no podía estar ni acostado, ni sentado, ni parado, estaba tirado, acostado así sobre mi hombro, todo el peso sobre mi hombro, escribiendo sobre tu codo, sobre mi codo. Que te salieron callos. Me salieron callos en el codo, pues estaba tirado, o sobre este o sobre este. Y así fue que se escribió, y que trataba de escribir en la computadora, apareció ese libro, ¿no? Es decir, pero que todo sea para la gloria del Señor, ¿no? Amén. Qué lindo. Y una pregunta más en la intimidad de los pastores José Luis y Silvia Sinali.